Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante este video vamos a hacer un recordatorio de ciertos contenidos que ustedes han visto en las clases de primero medio en la unidad correspondiente a ondas sísmicas. Ahora bien, esto es una cápsula que es hecha para todos los colegios de la corporación. Por lo tanto, puede que exista mucha diversidad en cómo nosotros vamos a ir aprendiendo esto. Para poder hacer esto de una forma un poco más amable, vamos a construir de a poco, o mejor dicho, reconstruir lo que ustedes seguramente ya recuerdan, de una manera bien clara. Primero vamos a partir mediante una motivación. Seguramente ustedes recordarán que en primero medio, una de las actividades que les pedían era que relacionaran los terremotos, los sismos, con algo que tenga que ver con la cultura propia del lugar en el cual uno vive. Distintas civilizaciones. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen del dios Poseidón. Era el dios en la cultura griega al que se le atribuía la generación de terremotos y sismos. Ahora, ¿era el único que existía? No. Existe una gran diversidad. Probablemente si nosotros vamos a cualquier lado del mundo nos vamos a encontrar con algo similar. Acá, más cercano a nosotros, dentro del sector centro-sur del área de Chile continental, podemos encontrar que existe las distintas comunidades mapuche, las cuales tenían en sus distintos grupos, huilliches, tenían una cosmología en la cual dos grandes serpientes, Kai Bilú y Tren Bilú, peleaban entre ellas y producían estos sismos. Y así podríamos decir que claramente existe una gran inquietud, un misterio. ¿Por qué se mueve el suelo? Bueno, dentro del desarrollo del pensamiento científico, una de las cosas importantes es tratar de responder estas preguntas. Y para ello, uno de los grandes logros que se hizo a partir del siglo XVII con el surgimiento de la ciencia moderna fue el poder aproximarse mediante un método, el cual fue conocido por distintos nombres, pero lo podemos llamar el método científico. Ahora, este fenómeno que se presenta en la naturaleza, la Tierra se mueve, tenemos que tratar de alguna manera de caracterizarlo primero. Entonces, ¿tenemos herramientas que nos permitan caracterizarlo? Parece que sí. Y dentro de esas herramientas vamos a encontrar que existen las ondas. Ustedes me dirán, ¿pero qué tienen que ver las ondas con un terremoto? Yo les voy a ser honesto. La verdad es que harto poco pareciera que tienen. Sin embargo, una de las cosas interesantes es que ustedes puedan ir dándose cuenta de que los conocimientos que hemos ido entregando del estudio de las ondas no tan solo sirven para poder estudiar ondas sonoras y ondas como por ejemplo la luz. No, muy por el contrario. Acá yo les estoy mostrando lo que corresponde a un electrocardiograma, o sea, algo que nos permite estudiar el comportamiento de el corazón mediante las ondas. Parece ser entonces que nosotros podemos aplicar esto a distintos tipos de fenómenos naturales. ¿Y qué tal esta? Esto que están viendo acá corresponde a una onda sísmica. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, esto es lo que yo espero que logremos aprender mediante esta cápsula. Es decir, que nosotros seamos capaces de poder caracterizar cuáles son las distintas partes que tiene una onda de este tipo, cuáles son las causas y la utilidad que tienen. Ahora, seamos honestos, la prueba de transición universitaria está cada vez más cerca. Ustedes esta materia la vieron, quizás no se acuerden, pero se van a dar cuenta que con un poquitito de memoria ustedes van a poder acordarse. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? A mí lo que me interesa es que ustedes logren, primero, refrescar un poco los contenidos que ya conocen, pero además que los puedan integrar con habilidades y con la naturaleza de la ciencia. Con eso vamos a tener lo que ustedes requieren para la PTU en general, ¿ya? Por lo tanto, ¿yo puedo saber lo que les van a preguntar? No. Pero, gracias a esto, ustedes van a tener una preparación suficiente como para estar seguros a cuando se enfrenten a este tipo de preguntas. Partamos, por ejemplo. Yo les voy a hacer una pregunta. Esta persona es la misma cuando tenía 17 años que cuando tenía 101. Ahora, ustedes, si ven estas dos imágenes, lo primero que podrían pensar es, rayos, este caballero vivió mucho tiempo. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes puedan ver aquí? Me interesa que ustedes se logren percatar de ciertos detalles en su piel. Así es. Vamos a ver las arrugas del caballero. Primera pregunta. ¿Dónde ocurren estas arrugas? ¿Podría ser que ocurran en la frente? No es tanto. Ocurren principalmente en las comisuras de los ojos, las comisuras de los labios, la mejilla y en el ceño, cerca de las cejas.
¿Qué característica tienen esas arrugas? Ocurren en los lugares en los cuales hay mayor movimiento. Ajá. Ahora, ¿esto es algo que pueda llevarse a otro terreno? Por ejemplo, ¿podría yo ver esto en el caso de una sábana? Por supuesto. Si una sábana no presenta movimiento, ¿cómo se va a encontrar? Completamente estirada. Pero una vez que ustedes duermen, al día siguiente, está para todos lados. ¿Y por qué? Porque uno se mueve en la noche. Ahora tratemos de llevar esto a un plano más grande, mucho más grande. ¿Qué tal el planeta completo? En esta imagen me interesaría que ustedes fueran capaces de visualizar cómo es la rugosidad que tiene la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Miren, generalmente cuando uno piensa en ciertas cosas como la geología, hay cosas en las cuales uno nunca se imaginaría que aparecen, como propiedades mecánicas, rugosidad, también se estudian ahí. Y son propiedades muy importantes en ciencias de los materiales. Y en el caso de la superficie del planeta Tierra, se pueden aplicar todos estos conceptos. Por si acaso alguno de ustedes quisiera estudiar algo relacionado con la ingeniería. Miren, fíjense bien, si yo veo esta imagen del planeta Tierra, yo diría, rayos, parece ser que está un poquito arrugada, pero está como el caballero que estaba del lado derecho. Ahora, vamos a pensar un poquito. Vamos a hacer una pequeña imagen, así como superficial, para que podamos no tener tanto impacto con la imagen tan arrugada que se genera. Ahora, vamos a tratar de marcar las áreas en las cuales están las montañas más altas. Perfecto. ¿Qué nos podemos encontrar acá? A ver, parece ser que nos encontramos con que existe una gran cantidad de montañas en el Pacífico, en América. Ya, pero miren, en América estamos hablando desde Alaska hasta Chile. Qué increíble, ¿eh? Y además, ¿dónde encontramos que existe una gran cantidad de arrugas, así como pliegues? En el Himalaya. También encontramos que hay en la parte de África. ¿Qué ocurre en esos lugares? ¿Qué ocurre, por ejemplo, donde está esa zona de Irán? ¿Qué ocurrirá en esos lugares? ¿Coincidirá con algo? Bueno, la verdad es que sí. Si ustedes comienzan a darse cuenta, en esta parte podemos superponer lo que actualmente conocemos como la teoría de placas, ¿ya? La teoría de placas la vamos a poder entender. Obviamente, en una cápsula de un solo video es imposible que lo podamos ver. Me van a perdonar que saque esto un poquito de la manga, pero son las circunstancias que tenemos para poder aprender esto. Y quiero que ustedes se fijen en algo. Fíjense dónde están las cumbres más altas. Están justamente en el borde de una de estas placas. Cuando dos placas se juntan, comienzan a aparecer. ¡Qué interesante! O sea, podríamos decir que de alguna forma, cuando hay un cierto choque de placas, comienzan a aparecer cumbres, pero en otras ocasiones no. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre entre África y entre América del Sur. Ahí no hay montañas. Muy por el contrario, si alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir al sur de Brasil, que es muy bonito, ustedes se van a dar cuenta de que es un lugar en que no tiembla nunca. Es como todo lo contrario a lo que es el Pacífico Sur. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, eso vamos a tratar de descubrirlo. Ahora, quiero que nosotros tratemos de pensar cómo sería si nosotros mirásemos una superficie arrugada de montañas. Y para eso les tengo esta imagen. Es de la superficie de un territorio que está en Estados Unidos, me parece que por California. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, California está en el lado Pacífico y es un lado sísmico. Entonces nosotros podríamos decir, así que esta voz que me está hablando en esta cápsula, ahora me está tratando de relacionar el hecho de que se mueven con que la Tierra se arruga. Ya, me hace sentido que donde haya mayor cantidad de sismos, entonces pueda existir una mayor cantidad de cerros, montañas, valles. Piénsalo de esta manera. En Chile, ¿existe una gran cantidad de sismos? O sea, por supuesto, tenemos una gran cantidad de montañas. Prácticamente todo el territorio son montañas. ¿Qué tal Japón? También. ¿Qué tal Perú? Por supuesto. Ajá. Entonces yo comienzo a encontrarme con algo interesante. Logro ver que existe una correlación entre ambas cosas. Ahora, me gustaría que, para aquellos que no se lo han imaginado todavía, logremos visualizar cómo ocurre esto. Esta es una especie de GIF que encontré muy bueno, que muestra cómo ocurre esta
arrugas que se van generando, ya sea cuando la superficie es delgada o cuando es gruesa, o bien cuando es suave o cuando es más rígido. Nuevamente, para aquellos que quieran estudiar algo como ingeniería en materiales o ciencias de los materiales, ingeniería mecánica, metalurgia, acá van a tener una cosa muy entretenida. Básicamente estos apretones son los que van generando estas pequeñas protuberancias. Ahora, ¿son la única forma? No. Puede ocurrir otra. Vamos a ver otro tipo de arruga. Miren, esto es, por ejemplo, lo que ocurriría en la piel, cuando uno quiere, por ejemplo, mover la piel en un sentido. Serían generando distintos surcos similares a esto. Ahí podrían encontrar ustedes por qué se van formando esta serie de accidentes geográficos tan propios de alguna geografía local. Ahora, el más claro para mí es este levantamiento que se va formando, por ejemplo, cuando van chocando dos placas distintas. O bien ustedes también lo pueden encontrar en su piel. Piensen en algo tan propio de la adolescencia como sacarse un punto negro o una espinilla. Uno tiene que arrugar la piel y van formándose cosas similares. Dentro de las aplicaciones de la ciencia, no se trata de ver esto como algo que solamente ocurre en la geografía y se acabó. No, tienen que encontrar que esto tiene aplicaciones en cosas muy distintas. Ahora que ya hablamos de esto, pensemos, por ejemplo, en esta imagen del mundo. Me imagino que ubican dónde estamos, o si no estaríamos con problemas ahí en la parte de geografía para la PTU. Estamos en el norte de Chile y en el sur de Perú. Entonces, ¿qué tiene de particular esta zona? Quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Miren en el lado argentino, donde está el Gran Chaco, ahí por Paraguay o la parte de Santa Cruz de Bolivia, y todo el territorio brasilero. ¿Cómo es? Plano. Es completamente plano. En cambio, el lado pacífico es completamente arrugado. En Argentina casi no hay sismos, en Brasil tampoco. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué cosa estaría provocando que ocurra esta especie de arrugas en este sector? Obviamente no estamos en una clase sincrónica. Sin embargo, podemos hacer algo. Quiero invitarlos a que ustedes piensen en lo siguiente. Piensen que toda esta placa que estaba por el lado pacífico, de alguna manera, está chocando con el continente. Y cuando eso ocurre, comienza a arrugarse. Es como que si ustedes tuvieran una alfombra y la comenzasen de alguna manera a acercar a la pared. ¿Qué va a pasar? El extremo que está lejano, por donde ustedes ponen las manos, no le va a pasar nada, pero el extremo que va chocando contra la pared comienza a arrugarse. De esa manera tenemos esta serie de arrugas que se generan. Ahora, si nosotros quisiéramos estudiar cómo ocurre esto, y nosotros quisiéramos decir, ya, perfecto, puede que yo le crea a usted, vos que está en esta cápsula de SEAS, pero ustedes podrían decirme lo siguiente, yo quiero saber qué cosa hay debajo de la Tierra. Bueno, si tú, estudiante inquieto, quieres saber eso, yo te voy a contar que tenemos una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque en Francia, la cueva natural más profunda tiene tan solo 1,5 kilómetros. La mina de diamantes más profunda que existe tiene 3,8 kilómetros. Y el hoyo más grande que se ha hecho fue en la Unión Soviética, en Kola, y tiene 12,2 kilómetros. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Bueno, el problema es que no llegamos ni siquiera a raspar la corteza terrestre, porque la corteza terrestre tiene casi 100 kilómetros. Entonces, si ustedes quisieran saber qué hay debajo, créanme que falta muchísimo todavía. Otro tipo, por ejemplo, vendrían siendo lo que son estos pozos que tratan de sacar petróleo en el océano, pero son 7 kilómetros solamente. Entonces también tenemos un problema por ahí. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Cómo podríamos conocer lo que está muy adentro? A ver, ¿a quién se le podría ocurrir? Estoy preguntando como si estuviera en la clase. Se podría mediante algo que el fondo de la Tierra nos tirase. O sea, una erupción volcánica. Gracias a eso nosotros podemos saber qué cosa ha ocurrido históricamente y han logrado tirar evidencia. Entonces, uno de los trabajos que han hecho los geólogos muy bonito ha sido ir recolectando los distintos tipos de magmas que han ido saliendo y decir, mira tú, parece ser que a tal distancia, donde están estas grandes calderas que seguramente ustedes recuerdan de enseñanza básica, este material existía a tal profundidad. De esa manera podemos saber algo. Sin embargo, también tenemos otra evidencia.
Y esa evidencia se encuentra acá. Entonces, ¿qué tiene de especial esta imagen? Fíjense que esta persona que está acá parece ser que estuviera frente a una torta gigante con varias capas de bizcocho, pero la verdad es que no. La verdad es que esta mujer está frente a un corte en una montaña, el cual tiene distintas capas de sedimento a lo largo de varios periodos geológicos. Y esto también nos permite conocer los estratos con los cuales nosotros hemos ido adquiriendo cierto relieve. También esto permite conocer, por ejemplo, lo que habría debajo de una montaña, sin tener que romper la montaña. Entonces, con todo esto, tenemos dos formas de conocer lo que está en el interior. La primera es un modelo geoquímico. ¿Por qué geoquímico? Geo de Gea, del titán griego de la madre tierra, la tierra, y químico, la composición de la tierra. Ahora, acá vamos a ir tratando de conocer lo que hay en cada capa. La corteza, donde estamos todos nosotros, la corteza oceánica, manto superior, cada una de estas capas la podemos conocer mediante distintos tipos de técnicas. A mí me parece que esto, si yo les recomendara algo para estudiar para la PTU, francamente sería un proceso metacognitivo en el cual ustedes hagan un esquema. Realmente se los recomiendo, porque la idea es que yo pueda facilitarles a ustedes que estas herramientas estén. Sin embargo, el hecho de que ustedes puedan unir los cabos de información del modelo geoquímico, que las placas se mueven, que se forman las montañas allá, esa parte es completamente dependiente de ustedes y que hagan el trabajo de ir uniendo los cabos. Miren, por ejemplo, en el caso del núcleo, el núcleo interno, ¿cómo podemos saber lo que hay en el núcleo interno? A ver, está difícil. ¿Cómo podríamos saber lo que está en el núcleo? ¿Existe algo en la naturaleza que nos pueda dar evidencia, que nosotros podamos contrastar y darnos cuenta de que existe cierta cantidad de elementos que se van para abajo? Sí, existen. Por ejemplo, en las calderas de las fundiciones de los metales, generalmente los metales más pesados tipo hierro, oro, se van para abajo. Por eso es que tenemos principalmente, ¿qué cosa en la corteza? Silicio, cosas similares. En cambio, no tenemos una abundancia increíble de hierro o de oro. Entonces, aquí nos encontramos con una forma de poder conocer cómo está compuesta el centro de la Tierra gracias a evidencia que vamos encontrando en otras situaciones. De esta manera, los físicos han ido determinando, mira, para mí que el núcleo debe tener esto. Además, ¿se acuerdan ustedes de que la Tierra tiene un campo magnético que lo protege del viento solar? Bueno, ese campo magnético tiene que generarse porque una gran cantidad de hierro esté moviéndose cuando la Tierra rota. Es decir, tenemos que tener algo magnético girando. ¿Ven? Van siendo coherentes ambas ideas. Entonces, esto da cierto peso para poder decir, según esto, tiene que haber un núcleo interno. Luego tiene que haber un núcleo externo porque tiene que ser una zona de transición entre el núcleo interno y un manto. ¿Qué tiene ese manto de especial? Bueno, ese manto va a tener que tener una densidad distinta. Luego una zona de transición donde vamos a encontrar quizás cierto elemento como por ejemplo que nos puede haber llegado de erupciones volcánicas. Y luego otro manto con otro tipo de evidencia de erupciones volcánicas. Y así es como se va construyendo el modelo geoquímico. Ahora bien, el otro modelo que tenemos para poder explicar es el modelo dinámico, que está basado en el comportamiento mecánico de los materiales. Ahora, ¿qué me podrían decir ustedes? A ver, momento. ¿Por qué tenemos dos modelos para describir lo mismo? Porque acuérdense, la ciencia, cuando genera un modelo, no es que agote el fenómeno que está describiendo en el modelo. Tratemos de explicar esto con cosas que sí hemos visto en física. O sea, yo no las vi con ustedes, pero ustedes las pueden recordar. ¿La luz es una onda o es una partícula? Existía un modelo que decía una cosa, otro modelo que decía otra. Son formas de aproximarse a un fenómeno en base a la evidencia. En el caso de estos dos modelos, nos encontramos con algo similar. Si quisiéramos describir el cómo se comporta en base a las propiedades mecánicas, ¿a qué me refiero? Un núcleo interno que está muy caliente va a necesariamente tener que estar en estado líquido. En cambio,
la parte externa de la Tierra, al estar alejada de ese centro, va a estar expuesta a una temperatura del espacio. Va a conservar una cierta temperatura gracias al efecto invernadero, sin embargo, va a estar muchísimo más frío que en el centro. Y de esa manera se va a generar una diferencia de temperatura. Y eso va a ir generando de que hay una transferencia de calor. De esa manera ustedes pueden ir diciendo, no todo esta gran masa se comporta igual, se va a doblar igual, no va a tener las propiedades que seguramente ustedes pueden recordar en segundo medio que se veían con la ley de Hooke. ¿Cuáles eran esas propiedades? Por ejemplo, dureza. ¿Se acuerdan? Que algo sea duro o sea blando. También podríamos aplicar los mismos conceptos, pero acá, en un nivel muchísimo más grande. Ya no es una barra de metal, estamos hablando de un tercio del planeta. ¿Se puede aplicar? Por supuesto. Y ahí viene la parte bonita de la universalidad, en cierta medida, de los principios de la ciencia. Ahora, con todo esto, ustedes me podrían decir, muy bien, estimada vos seas que me estás hablando, este es el mapa, tú me estás mostrando de que existe movimiento, ¿cierto? Yo te voy a decir, sí, estimado alumno, existe un movimiento de las placas y por eso existen terremotos y existen volcanes. Pero hay una pregunta todavía. Si esto fuera cierto, ¿por qué entonces todavía se siguen moviendo estas cosas? ¿A qué me refiero con esto? Cuando se generó la teoría de placas, las primeras evidencias que habían eran las siguientes. Si ustedes se fijan bien en el borde de África y el borde de Brasil, son muy parecidos. Sin ser un gran conocedor, yo podría decir, oye, parece como que estaban pegados en algún momento. En la parte de América del Norte, también yo podría decir, parece ser que América del Norte también estuvo pegado a la parte donde está el desierto del Sahara. Y efectivamente, eso fue el primer razonamiento que se aplicó, al darse cuenta de que muchas partes de lo que son el mapa parecen encajar como un puzzle. Pero todavía queda la pregunta, bueno, ¿por qué se sigue moviendo? ¿Por qué en un momento determinado simplemente no paró? ¿Qué hace que todavía sigan moviéndose estas placas? Y acá viene una parte muy interesante. ¿Por qué? Veamos este monito. Originalmente tuvimos una cosa similar a este, el famoso supercontinente de Pangea. O no, a ver, este no era Pangea porque no están todos juntos. Hay unos pedacitos que faltan, pero no importa. Acá lo que estamos viendo es que estaban juntos. Ahí vemos cómo se va uniendo la India, etc. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿por qué no se detuvo ahí, por ejemplo? ¿Por qué continuó moviéndose? Esa era la gran pregunta, la gran evidencia que faltaba responder para que la teoría de las placas fuera aceptada. Y para eso tenemos lo siguiente. Para sustentar esta teoría se utilizó evidencia geográfica. Los mapas coincidían como puzzles. Geológica. Podemos encontrar minerales que son propios, por ejemplo, de la costa que está para el Atlántico, tanto en África como en Brasil. Perfecto, hay todos felices. Paleoclimáticas, por ejemplo, podríamos encontrar evidencia de ciertos periodos que hayan sido muy similares cuando estaban unidos. Paleontológicas, registros, por ejemplo, de animales que hayan tenido un origen común. Por ejemplo, los monos del viejo mundo y los del nuevo mundo. O peces pulmonados que están en la parte del centro de África y en la parte del Brasil. Pero todavía no me responden. ¿Por qué sigue moviéndose? Está todo perfecto. Y ahí es cuando viene la nueva evidencia. Ya que conocemos cómo es el centro de la Tierra, gracias a toda la evidencia mecánica, y sabemos que está caliente, ahora nosotros somos capaces de poder conocer que, dado que el centro está muy caliente, existen corrientes de convección. ¿Se acuerdan del término convección? Que era este movimiento que existía, que propaga energía térmica dentro de los fluidos. Y esto provoca corrientes internas. Fíjense lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que existen verdaderas, vamos a decirlo bien entre comillas, marejadas, olas, corrientes de Humboldt debajo de la Tierra que van moviendo este calor desde el centro hacia arriba. Y una vez que llega hacia arriba, se enfría. Y eso va generando este movimiento continuo. Ahora, ustedes podrían preguntar, bueno, si ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no se enfría la Tierra? Frente a eso,
Una de las cosas que yo podría decirles es, buena pregunta, pero ya hay ciertas teorías. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que la Tierra, al estar girando sobre su propio eje, presenta una forma de mantener el calor gracias a la rotación que se va generando, producto de la energía cinética de las partículas que están en el núcleo. Un núcleo enorme estamos hablando. Son teorías, significa que son ideas que tienen una gran cantidad de sustento teórico por detrás. Ahora, dentro de la naturaleza de la ciencia, es posible que surja una teoría mejor, completamente posible. Esto es sin ofender a la gente terraplanista, pero aparentemente en la Tierra hay harta evidencia de que no es plana. Ahora, gracias a esto, se generan tres posibles eventos. Uno de ellos es que la Tierra arrastre una placa, ¿ya? Otro es que se genere una separación espontánea entre dos placas. Y el tercero es que se arrastre por debajo una placa. ¿Cómo vemos eso? Lo vemos en esta imagen. Y en esta imagen, por si acaso, si quieren saber dónde está en el libro de primero medio, que seguramente todos ustedes tuvieron. ¿Qué tiene de particular? Veamos, por ejemplo, el caso de la parte superior izquierda. Cuando chocan las placas, lo que ocurre acá es una subducción, que significa que la placa que dice 5 pasa a depositarse, a empujar a la de más abajo, y de esta manera va levantándola, ¿ven? Y se generan esos pliegues, esas arrugas que vimos en un comienzo. Sin embargo, si ustedes ven, entre África y Sudamérica no existe una montaña, lo que existe es como una especie de línea. Esto son un límite divergente, porque es el punto donde se van separando placas. O sea, en ese punto se está liberando una energía desde el centro y va empujando la placa que dice 7 hacia la izquierda y la placa que dice 8 hacia la derecha. Entonces, la gente que está que está por el lado de Brasil y por el lado de África la pasan súper bien sin temblores, pero nosotros que estamos entre el punto 5 y el 7 pasamos con terremotos. Lo mismo la gente que está en Medio Oriente, entre el punto 8 y el 9. Esa es la lógica de cómo se van moviendo estas placas. Finalmente, tenemos otro punto. Ocurre un límite transformante, en que dos placas se desplazan en direcciones paralelas, pero en sentido opuesto. Y eso ocurre principalmente en el subcontinente indio. Es que el subcontinente indio es una brutalidad, o sea, ahí literalmente un continente chocó contra otro y formó el Monte Everest. Bueno, espero de que este material les haya servido y puedan tener de alguna manera una suerte de recordatorio de ciertos elementos. Ahora, la segunda parte que vamos a ver a continuación va a ser tener que ver el tema sobre las ondas sísmicas como tal. Entonces, cualquier retroalimentación la pueden hacer a su profesor respectivo de la corporación.